Pero siempre la mujer fue un leitmotiv en tu vida. Por Pareciera. ejemplo, venís de una familia socialista. Si a eso le sumás, por supuesto, lo que ha sido para el movimiento, para la mujer en especial, Alicia Moró de Justo, ¿no? ¿En ese entorno familiar contribuyó a este interés tuyo por la mujer? Por la lucha de los derechos, por ejemplo, A que ha ver, sido un signo en tu vida, ¿no? sin duda, pero como que la construcción a ver, de leer autores y autoras socialistas, de leer ensayos, de leer comentarios, de conocer las vidas, de conocerlas a los personajes personalmente, ¿no? Una cree digamos que es un ejemplo, ¿no? Son ejemplos. Y sí impresiona, pero creo que era más light la cosa en mi casa. Mi casa era, digamos, era como un entrenamiento del poder debatir, del poder decir lo que una pensara, estamos hablando de la adolescencia para adelante, ¿no? Hasta ahí llegaba la filosofía interna de la casa. Claro, llegaba como en el... Ahora, en la política externa, es decir, esto es en el hogar, en la política externa responde a los mandatos culturales de mi casa, abuelos comunistas, padres socialistas, otro abuelo comunista, otro abuelo anarquista, bueno, una ensalada bastante rojinegra. En la política externa de la casa... ¿Rojinegra te referís a que había anarquistas también? Claro. Claro, mi abuelo materno, antes de ser comunista, había sido anarquista, allá por los 30, donde era difícil, hasta los 30, más o menos. Y decime una cosa, los inicios de tu militancia, digamos, en los derechos de la mujer, ¿ocurre en Buenos Aires, ocurre antes de recibirte, después de recibida? Yo creo que el ejercicio que te comento de parar la oreja, de escuchar, de a veces aconsejar, de acompañar, de quedarse más horas con una paciente por tal razón, el armar charlas, eso ya cuando estaba haciendo la residencia, específica, sin que nadie te las pidiera, refiriéndose, antes que lo dijera Tita Merelo, al Papa Nicolau, a la significancia de la prevención, el ver todos estos cánceres de mama, en aquella época mastectomías se hacían completas, digamos, unas situaciones muy traumáticas, no solamente para las pacientes, sino para el entorno de su familia y los entornos de las que éramos y los que éramos más jóvenes, que de alguna manera nos tocaba. Es real de que al varón no le toca tanto, aunque le toque emocionalmente, el sentir, por ejemplo, el ver cuando se hace una mastectomía, o el ver la mastectomía, o el hacer la mastectomía, o el estar con la paciente que se hizo la mastectomía, porque evidentemente esto de la imagen sacude a la psique de la mujer. Pero es lo mismo que si habláramos de un varón con un testículo o una cosa por el estilo, que aunque no es observable ni aparente, también es otra forma de sentirlo, ¿no es cierto? Entonces, estas cosas parece que golpeaban más. Esto me facilitó el empezar a acercarme al tema. Y bueno, y después vivir en un momento de una sociedad que conjugaba un montón de factores que una veía repetirse primordialmente a partir de los 80, 85, que se empezó a trabajar el tema de la violencia de género, que era el emergente más grave. En ese momento vos estabas en Mendoza. Estaba en Mendoza, 80. sí. Y allá se vivía eso también. Por supuesto que se vivía. Yo viví situaciones de violencia con mi primer marido. Ajá. O sea, de hecho lo viví. Solo que realmente tuve suerte en el sentido de que un psicólogo que no del tema de género y de violencia sabía bien poco, pero que tenía una mente clara de orientación y trabajaba muy constructivistamente en el sentido de estimular a una o estimular a la paciente o el paciente para que para que se movilizara desde sí mismo, desde sí misma, hace que yo pueda ver la situación real. Ahora, esto ocurre
antes que vos comenzaras a trabajar, a militar en los movimientos, o después? ¿Es un desencadenante tu situación personal? Va pasando, parece que fuera interrelacionado, porque digamos que las situaciones de violencia yo las viví en el 82 y yo empecé a militar en el 84, pero en el 82 todavía no se podía militar porque no estábamos en democracia. Digamos que en el 85, a partir del cierre de la década de la década de la mujer, que se cerró en Nairobi, fueron un grupo de argentinas, entre las cuales no estuve incluida, que eran de distintas partes del país, y trajeron como una historia de poder generar un movimiento de mujeres. Yo para esto en el 84 ya me había relacionado con gente, ya para el 84 yo ya me estaba divorciando. En el 88 ya está el Encuentro Nacional de Mujeres. Claro, en el 85 se hizo, en el mismo 85 se hizo en Buenos Aires el primero. Sí. El segundo se hizo en Córdoba, el 86 se hizo en Buenos Aires. El segundo se hizo el 87 en Córdoba y el tercero se hizo el 88 en Mendoza. Yo ahí ya formaba parte de la comisión organizadora, pero yo ya me había vinculado con otras mujeres que estaban en sindicatos, en partidos políticos, etcétera. Para ese entonces yo formaba parte del partido político. Tal vez haya sido por tu formación, no tardaste mucho en tomar una decisión que hoy día vemos todos los días. Lamentablemente, lo vemos tan seguido, de mujeres que no logran desprenderse de esa situación y termina en catástrofe, ¿no? No, pero Eduardo, yo te diría una cosa. Digamos que en 2 años vos decidiste, hasta acá llegué. No solamente decidí, pude, porque era una época que no tenías ayuda de ningún lado en el sentido de los espacios que hay ahora, comisaría de la mujer, psicólogas y abogadas preparadas en el tema, médicas preparadas en el tema. Es decir, ya hay una estructura ahora. Y un camino hecho a no tener vergüenza de la situación. Y leyes, ¿no? Ahí también, esto es importante. Pero lo que yo te quiero decir con respecto a esto, yo tardé demasiado. ¿Por qué? Porque si yo desde los 80 estaba de novia, yo no podía ver, me tenía que... A ver, lo que queremos hoy, porque nos damos cuenta, es que ya se detecta en el noviazgo, ya se detecta la situación de violencia. Hay que tratar de que las niñas, las jóvenes, se den cuenta de esta situación previamente, antes de tener un bebé, antes de juntarse, casarse o soportar los primeros palos. Digamos que uno como que no quiere verlo, a lo mejor, ¿no? Claro, no lo quiere ver. Además, es la ilusión también del adolescente. Va a cambiar. Y además hay otra cosa, hay una construcción cultural que dice, el hombre viene enojado por alguna razón, el varón se peleó con alguien, hoy tomó de más, el otro día le duele el hígado, bueno, aguanta, ya se le va a pasar. Entonces, desde el noviazgo hasta el matrimonio y hasta el divorcio, estas situaciones, porque posteriormente a las separaciones y al divorcio vuelven a pasar, se reconcilian, vuelven a encontrarse, vuelven a intentar y todo lo demás, y no hay salida. Acá la única salida que hay es el seguimiento del varón golpeador o el varón maltratador, con un tratamiento permanente, con un grupo de autoayuda, con un psicólogo preparado para esto, y digo psicólogo y no psicóloga porque la construcción de género no le permite al varón, en muchos casos, la mayoría de los casos, a poder ser acompañado en esto de ver sus estados de violencia, no le permite porque la jerarquía de la mujer en su construcción es inferior a la del varón, aunque no lo pueda manifestar como construcción, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso. Así que, bueno... Detalles para tener en cuenta. Claro, es muy importante tener en cuenta todas estas cosas que nosotros hoy hablamos, nosotras, y algunos nosotros también, estamos hablando del tema de la violencia en el noviazgo. Y bueno,